Miren, la idea es seguir avanzando para poder llegar tranquilos al primer aporte. El primer aporte, según tengo entendido, va a ser más o menos la quincena de marzo. La quincena de marzo. Entonces tenemos que tratar de llegar sin mayores percances, ¿no? En este día vamos a hablar un poco de lo que viene a ser la postura. Como les había mencionado en la anterior clase, es importante para nosotros en el curso de rehabilitación observar al paciente, ¿no? Cómo entra. Y parte de eso es, en el examen físico, es a veces desprenderse las prendas, ¿no? Acá, por ejemplo, la imagen que muestro es de un señor que está con su laptop, pero si nosotros vemos, pues está haciendo un sobreesfuerzo incluso para mirar la laptop, ¿no? Miren la columna cómo está, claramente no tiene una adecuada postura para la actividad que está haciendo. Y acá en las radiografías de la derecha, justamente podemos ver esa alteración en la cifosis dorsal fisiológica, ¿no? Hay un aumento de esta, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este tema definiendo qué es la postura. Vemos en el gráfico de la parte superior una dama con dos posturas diferentes. Vemos en la parte, en la primera imagen, claramente que no guarda una relación anatómica adecuada, no se ve a la paciente que está pues con una postura como uno quisiera, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿me escuchan chicos? Creo que por rato se va, ¿aló? Sí, sí, doctor, se le escucha. Sí, Sí, se le doctor. escucha, Pero doctor. por rato se Gracias, fue. en serio. Ahora se le escucha, doctor. Por rato se va, Perfecto, doctor. gracias. Ahora ya, vamos. Entonces repitamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la postura? ¿Cómo definimos la postura? La posición relativa que adoptan las diferentes partes del cuerpo y la línea del centro de gravedad. Esto permite un estado de equilibrio tanto muscular y esquelético que protege a las estructuras corporales. Entonces, nosotros vamos a considerar como un índice de la eficiencia del sistema neuromusculoesquelético a este punto de gravedad. Eh, para hablar un poco de postura, nos tenemos que referir, por ejemplo, a la evaluación, cómo ha sido el desarrollo de esta persona o del paciente cuando viene a consulta. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen posturas alteradas no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. En ese sentido, por ejemplo, vemos en la imagen de abajo una niña que está adoptando una posición de W a la bipedestación. Esta niña lo más probable que pueda presentar algún problema si permanece mucho tiempo o cuando adopte este hábito de manera más, ¿cómo se diría? De manera mucho más cotidiana esta adopción. ¿Por qué? Porque esta posición se ha demostrado que altera lo que viene a ser la marcha. Preferimos que las niñas se sienten con una posición como la de piernas cruzadas, ¿no? En X, pero no en W. En ese sentido, vamos a ir desarrollando y van a ver las imágenes que les voy a compartir. Entonces, hay que entender que desde que uno está en el vientre de la madre, en el embarazo, hay posturas, inclusive para dar el parto, estas posturas van cambiando cuando el feto ya está maduro. Entonces veamos acá, por ejemplo, cómo es que la postura se viene incluso tocando desde que el niño está en el vientre del materno. Entonces, a nivel de lo que viene a ser la madre gestante en la posición dentro del útero, veamos cómo está. Hay una posición inicial de flexión, donde vemos claramente que hay una curvatura convexa de la columna. Acá, si no vemos, acá la curvatura convexa del feto. Después, la cabeza, tanto los brazos y las piernas, están flexionadas, pero en la parte superior del cuerpo, en la mitad superior del cuerpo, ¿no? Esa es la famosa posición fetal, ¿no? Cuando a uno le dicen, ponte en posición fetal, por ejemplo, usado por algunos colegas para hacer exámenes como punción lumbar, y dice, ponte como fetito, ¿no? Acurrúcate.
ponte de costado que vamos a hacer un procedimiento, ¿no? Esta es la famosa posición fetal con la curvatura convexa de la columna, tanto la cabeza, brazos, piernas están flexionados contra el pecho en la mitad superior del cuerpo, la famosa posición fetal. Esto ya habla de una postura intraútero, como vemos. A medida que el niño, por ejemplo, sale del canal vaginal para nacer finalmente, o sea, estamos hablando ya de un recién nacido, dentro de la evolución de la postura, esta flexión de la columna, la que está en posición fetal, permanece todavía. Permanece porque es un niño recién nacido, no de inmediato va pues controlar el tronco, mucho menos la cabeza o el tronco, perdón, pero es prácticamente una continuidad de lo que estaba intraútero, ¿no? Entonces acá lo que vamos a ver, aparte de lo que viene a ser la flexión de la columna, la cifosis, sobre todo la cifosis a nivel dorsal, es más marcada. Acá no podemos hablar de que tiene el niño en su columna tiene todavía las curvaturas fisiológicas. Por ejemplo, las curvaturas fisiológicas son la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. Acá en recién nacido no podemos hablar todavía, ¿no? Porque todavía el niño sale de la posición fetal para adoptar una postura inicial que poco a poco se va a ir marcando. En cambio, esto sí es importante y también se los he dicho en la anterior clase. El niño, por ejemplo, cuando a medida que va creciendo, hablamos en este caso en el periodo de 2, 3 a 4 meses, se supone que la cabeza va a tener que levantar y ahí es donde se forman las curvaturas. Hablamos de lo que viene a ser la lordosis cervical, cuando el niño empieza a levantar la cabeza y hablamos de esto de un inicio control de la cabeza o control de la cefálico. Normalmente el niño controla la cabeza a los 2 a 3 meses. 4 meses es mucho todavía, es mucho, ya hablaríamos de un reto, pero normalmente el control de la cabeza o control cefálico se establece a los 2, a lo mucho a los 3 meses, donde el niño extiende el cuello, esta maniobra que vence la gravedad, inicia la acción de qué músculos, los erectores del cuello. O sea, tiene que vencer la gravedad. Por eso es que muchos pacientes, cuando tienen 4 o 5 meses, en casos especiales, aún no controlan la cabeza y estamos hablando de un retraso del desarrollo psicomotor, lo cual, como menciono, debe de desarrollarse en un tiempo esperado, ¿no? Hablamos 2 a 3 meses. Sigue avanzando el desarrollo y el crecimiento del niño, hablamos ya también del control de tronco. Y como ven en la imagen, ya hablamos de una curvatura a nivel de la región cervical, la región dorsal y la columna lumbar, las famosas curvaturas de la columna. La lordosis cervical, la cifosis dorsal y la lordosis lumbar. Y finalmente la cifosis sacra, ¿no? Es en esta etapa, esto chicos, grábenselo, por favor, control de tronco, sedestación, el niño, 6 meses. Por eso es que en la anterior clase creo les mencionaba el caso de un niño. Déjenme ver un ratito, estoy sin batería, ya, perfecto. Entonces, por eso les mencionaba en la anterior clase que hay niños, por ejemplo, que no logran sentarse a los 9, 8 meses. Entonces, justamente debe haber un problema que le impiden el desarrollo de la postura. Generalmente estamos con problemas del tono muscular, ¿no? Niños con PCI, cuando tienen tono incrementado, niños con síndrome de Down tono bajo, entonces no logran desarrollar, por ejemplo, el control de tronco en esta etapa, ¿no? Normalmente el niño cuando empieza a pararse, querer caminar, hablamos de un promedio aproximado de los 12 meses, 14 meses la marcha, ¿no? Es ahí donde las curvaturas ya están claramente definidas, las 4 curvaturas que tenemos en el cuerpo, y el niño empieza a desarrollar, por ejemplo, los músculos extensores del dorso, tanto del cuello y finalmente la cadera ya está recta, ¿no? La suma de las curvas lordóticas, vale decir, del cuello y de la columna lumbar, dan el efecto antigravitatorio de los músculos extensores. Y el niño finalmente, esto es importante, la acción de estos músculos antigravitatorios, para que el niño camine.
Entonces es importante estas dos curvas ya que compensan a las curvaturas cifóticas, ¿no? Vemos en esta imagen cómo el niño desde una posición fetal, un control de tronco donde ya se ve la curvatura lordótica cervical, la curvatura lordótica lumbar, los músculos antigravitorios, es lo que le permite finalmente a este niño, estas dos curvaturas cervical y lumbar, pararse y finalmente caminar. Desde la posición fetálica hasta la bipedestación. Recordamos 2-3 meses control cefálico, 4 a 6 meses control de tronco, 9 meses 4 puntos gateo, 12 meses bipedestación con apoyo, 14 en adelante hasta unos 15 meses marcha. Es importante estos periodos, chicos, para un desarrollo normal, ya que a veces en la consulta ambulatoria se le pregunta a la madre, ¿a qué edad su hijo levantó la cabeza? ¿A qué edad caminó? Y entonces, si nosotros no encontramos esos hitos del desarrollo, hablaríamos de un retraso en el desarrollo, para lo cual la terapia física estaría indicada, ¿no? Para la postura, chicos, no solo intervienen lo que vienen a ser factores biomecánicos, vale decir tono muscular, que estoy hablando bastante del tono, que sea tono bajo, que sea hipotónico o tono hipertónico, tono bajo o tono alto, perdón. También intervienen factores psicológicos, como por ejemplo el estado de ánimo. Eso está demostrado. Son estudios que a la larga que se han ido avanzando han demostrado que la psicología humana es parte importante también del desarrollo, con estudios que finalmente han llegado a la conclusión que la personalidad inclusive de las personas, así a veces tienen un componente hereditario, también parten de los estados psicosociales, ¿no? Psicológicos en este caso. En los factores biomecánicos tenemos que decir que el sistema musculoesquelético es importante para el desarrollo de una adecuada postura. El centro de gravedad, inclusive la marcha, cuando el niño, por ejemplo, en el desarrollo empieza a desarrollar la marcha con una buena base de sustentación. Hablamos de base de sustentación entre la distancia de un pie y otro pie para ejecutar la marcha. El equilibrio es parte de los factores neurofisiológicos. Sabemos que a nivel de la corteza cerebral, el, el cerebelo es un órgano importante para lo que viene a ser el equilibrio, ¿no? Problemas a nivel de tronco encefálico podrían perjudicar en la marcha, ¿no? Las famosas marchas atáxicas, las famosas marchas que tienen un componente cerebral, ¿no? Por ejemplo, la marcha parkinsoniana parte como un factor neurofisiológico que tiene que ver con lo que viene a ser la sustancia Lis, ¿no? Tono muscular también, como ya les había dicho, es importante para lo que viene a ser el desarrollo de una adecuada postura, ¿no? Veamos este gráfico. Esto idealmente sería lo que todos queremos tener, una buena postura. Vemos acá una simetría tanto en la cara anterior como en la cara posterior de esta persona, ¿no es cierto? Hombros a la misma altura, vértice inferior del omóplato a la misma altura, huesos ilíacos a la misma altura, líneas interglúteas simétricamente establecidas. En la parte anterior igual los hombros a la misma altura, lo que vienen a ser los huesos ilíacos a la misma altura, ¿no? Entonces vemos, tanto en la parte B y A, en la vista A y B, muestra que los hombros, los ángulos de las escápulas, las crestas ilíacas del hueso ilíaco, valga la redundancia, están al nivel, están nivelados. Eso es lo que ve un médico rehabilitador en la consulta. Cuando el paciente viene por un problema, sobre todo a nivel de columna, nosotros ya estamos viendo su postura y ahí vemos, por ejemplo, que hay un desnivel del hombro derecho con el hombro izquierdo. Hay un hombro que está más descendido. Entonces ya nosotros nos hace sospechar, primero, que tiene mala postura, en segundo, puede haber un problema a nivel de la columna como una escoliosis típica, ¿no? La vista anterior del mismo modo muestra que la línea biclavicular a nivel de los hombros está bien, la línea horizontal de las espinas ilíacas están bien. Cuando una persona en la vista anterior y vista posterior nos muestra que tiene una buena postura, eso para nosotros es alentador y también ya nos ayuda a estar descartando algunas patologías.
Pero al contrario, si el paciente viene, por ejemplo, con una asimetría donde no guarda relación, a nosotros ya nos está haciendo sospechar de que hay un problema, por ejemplo, tipo escoliótico, ¿no? Lo mismo acá, la misma imagen, sin embargo, ampliamos con una vista lateral, porque cuando un paciente es evaluado en la consulta de medicina y física y rehabilitación, se evalúa que nos mire viendo la cara anterior, que nos dé la espalda viendo la cara posterior y que nos dé la vista lateral. Esas tres posiciones son las que se van a tomar en cuenta para una buena evaluación de postura. Recuerden, chicos, les estoy diciendo una vista anterior, una vista posterior y lateral. Les estoy mencionando porque esto es importante para ver. Si en la vista anterior y lateral nos permite ver desnivel de hombros, en la vista lateral nos permitirá ver, por ejemplo, si la cabeza está adelantada. Hay un aumento de la cifosis dorsal o un aumento de la lordosis lumbar, las famosas hipercifosis, las hiperlordosis, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, recordar, por ejemplo, que el centro de gravedad de nuestro cuerpo es un punto imaginario, pero en el cual alrededor de los diferentes segmentos del cuerpo están balanceados. ¿Y dónde queda el centro de gravedad, muchachos? El centro de gravedad, en una postura buena, adecuada e ideal, en las personas, está ubicada a 2 centímetros delante de la segunda vértebra sacra. A ver, repetimos esto, les va a servir. Ubicamos la vértebra sacra imaginariamente, está a 2 centímetros de la segunda sacra. Es importante esto. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, es un punto de referencia para que todo el resto alrededor cumpla con una adecuada orientación en cuanto a la postura de nosotros, ¿no? Aquí está. Primera vértebra sacra, segunda vértebra sacra a 2 centímetros por delante, ¿no? Y por ahí, donde está el centro de gravedad, pasa esta línea. Esta línea roja que ven acá es conocida como la línea de la gravedad, ¿no? Que te permite graficar cómo está tu postura. Esto, chicos, se los he mencionado el anterior semestre, se los vuelvo a repetir en este semestre, tienen que aprenderlo. Tienen que aprenderlo. La línea de gravedad, en una postura bípeda ideal, pasa o concuerda por estos puntos anatómicos. Primero, conducto auditivo externo, a nivel del hombro por el acromio, después pasa por la parte central de la caja torácica, sigue a nivel de lo que viene a ser los cuerpos vertebrales lumbares, que estaría más o menos por acá, a nivel de lo que es trocánter mayor de la cadera, del músculo, del hueso fémur, después un poco y ligeramente delante de la rodilla y finalmente a 2 centímetros por delante del malleolo peroneo. Repito, conducto auditivo externo, acromio, parte central de la caja torácica, cuerpos a nivel de las vértebras lumbares, trocánter mayor, a nivel de la rodilla y a nivel del malleolo peroneal a 2 centímetros. Cuando el paciente tú lo pones de costado, debería verse así. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que se ponen así de costado y su cabeza está hacia adelante, la espalda está hacia atrás. Entonces ya vemos que no hay una adecuada postura y mucho menos una alineación que vaya a ir con la línea de la gravedad. Este niño claramente vemos que las rodillas están pegadas, los famosos valgos de rodilla, ¿no? Probablemente, si lo ponemos a nivel posterior, también la planta del pie esté descendida por tener un calcáneo valgo, ¿no? No tiene una buena postura, ¿no? Vamos a ver. Y si somos un poquito observadores, vemos que en el lado derecho probablemente la espina ilíaca del lado derecho está más descendida, ¿no? Ayudaría mejor a ver en la posición posterior y lateral, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de lo que es alteraciones de la postura, vamos a mencionar las famosas escoliosis, que es un tema de exposición, las famosas hipercifosis, hiperlordosis, el genovalgo, genovaro, ¿no? Anteversión femoral inclusive. Esas son las alteraciones en cuanto a la postura que se van a ver por una no adecuada alineación de lo que es el centro de la gravedad, ¿no? El primer término
que nosotros escuchamos cuando hablamos de alteraciones de la postura es la famosa hipercifosis. Esto lo llevamos al ejemplo de las personas de la tercera edad, ancianos, han visto de repente nuestras abuelitas que presentan una posición así jorobada, ¿no? Decimos en ese caso, específicamente las personas de la tercera edad, es justamente por la edad, ¿no? Ya son cifosis estructuradas. ¿Qué quiere decir? Así ya se quedó. No pretendamos que con terapia o con las pautas que se le va a dar, esa cifosis se corrija. Es imposible. Hablamos de las famosas cifosis estructuradas, ¿no? Entonces, ¿han visto esas personas que parece que tuvieran como una jorobita? Esas son las hipercifosis. ¿Qué dice acá? Es el incremento normal de la curvatura de la columna dorsal cuando tú lo pones en una vista de perfil, de lateral, ¿no? Y estas hipercifosis se clasifican, por ejemplo, por su origen, en actitudes sifóticas o posturales reductibles. Cuando hablamos de actitud sifótica, sobre todo hablamos de los pacientes que por algún problema a nivel de lo que viene a ser el, el tono muscular o alguna otra condición, solo simularían esta posición de esta actitud sifótica, pero no quedaría así. Como en los pacientes de la tercera edad ya son curvaturas o actitudes ya establecidas, ¿no? A eso le llamamos ya estructuradas, ¿no? Que quedan así. Hay también, por ejemplo, las causas idiopáticas, que no sabemos por qué. Muchos, no muchos, excepcionalmente hay algunas personas que pueden nacer así, ¿no es cierto? Que nazcan así, no hay una causa, explicación, pero que estarían en este mismo grupo, ¿no? De las hipercifosis. Por ejemplo, si sufres un traumatismo o una enfermedad, puede llevarte a una hipercifosis, claro, por alteración del eje de la columna, ¿no? Por ejemplo, enfermedades como el mal de Pod, la tuberculosis a nivel de lo que vienen a ser las vértebras, podría lesionar tanto ese hueso que hay un acuñamiento y eso te lleva pues a una hipercifosis, ¿no? Pero es de causa adquirida, ¿no? O algún tumor o algún traumatismo o de repente una misma operación que te condiciona esta condición. Entonces es importante conocer por lo menos qué causas o qué situaciones te podrían llevar a una alteración a nivel de lo que viene a ser para llevar a una hipercifosis, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, en las famosas embarazadas, bastante se ve lo que viene a ser las hipercifosis. ¿Por qué? Porque sabemos que en el embarazo se va ganando un peso progresivo con el paso de los trimestres. Sabemos en promedio que una embarazada puede llegar a ganar más o menos 11 a 12 kilos durante todo el embarazo, lo cual por el peso del feto, de la, el aumento de la cavidad uterina por el producto, entonces empieza a desarrollar una cifosis, ¿no? Eso también está descrito. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico. Para eso al paciente les he dicho, se le pone de costado, sobre todo para ver esta posición, y nos ayudaría a ver cómo es esa columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diagnóstico vemos que hay un aumento en la jiba dorsal, a nivel de la columna dorsal, repito, torácica, en donde la cabeza está hacia adelante, los hombros también hacia adelante, como la embarazada. Entonces hay una prominencia abdominal con aumento de la lordosis lumbar compensatoria. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la cabeza que está adelantada, el hombro adelantado, hay una prominencia hacia adelante de la parte de la columna lumbar, lo cual sería para compensar esta hipercifosis dorsal, ¿no? Es como compensar esto, ¿no? Y al final llegan pues, a establecer esta gibosidad dorsal, ¿no? Acá lo mismo, miren, en el mismo embarazo, una posición neutra, la cifosis va aumentando, a medida que aumenta el embarazo, ya establecemos una columna dorsal con la famosa hipercifosis, ¿no? Eh, es importante esto es ya como un conocimiento ya médico para hablar en términos
¿Y a partir de cuánto se establece una hipercifosis? Entonces, en una radiografía de columna dorsal en la vista lateral, debe ser que el ángulo de COF es mayor a 40 grados. El ángulo de COF lo vamos a desarrollar en las clases plásticas para que ustedes puedan valorar cómo se mide. Para eso también les he pedido que si pueden conseguir el famoso goniómetro para hacer las mediciones, ¿no? Porque lo normal a nivel dorsal de este famoso ángulo es hasta 40, pero si pasa los 40 grados del ángulo de Koff, como en esto, porque esto ya está medido, hablaríamos de una hipercifosis, ¿no? Hay una enfermedad rara, no es frecuente, el famosa en la enfermedad de Shewerman, que consiste en sobreposición o acuñamiento de vértebras, de 3 vértebras o a más, que van a ir aumentando este ángulo de Koch, para lo cual ya se establece como una hipercifosis. Hablar de la enfermedad de Shewerman es hablar de una hipercifosis, pero por patología. ¿Ya? El nombre de Shewerman justamente es debido al que lo ha descrito. Como les digo, hay un pinzamiento, acuñamiento de 3 a más vértebras consecutivas, ¿no? Lo cual lleva a esta condición. Acá, por ejemplo, ¿no? Es rara, no es frecuente esta enfermedad, muy rara. Entonces, ¿y cómo se trata una hipercifosis? Una hipercifosis tiene tratamiento a base de lo que viene a ser la terapia, el uso de ortéticos y sobre todo valorar cuánto está midiendo el ángulo, ¿no es cierto? Entonces dice así, ¿no? El tratamiento va a depender tanto de la edad, no es lo mismo tratar a un joven que a una abuelita, de la flexibilidad y el grado de la curva, vale decir el, el ángulo de Koff. Hay cifosis posturales, como les había dicho, por ejemplo, que el paciente solo simula, o sea, no se para bien, simula que parece una hipercifosis, pero cuando se hace rehabilitación, tratamiento físico, mejora la postura y desaparecería esa hipercifosis. Al contrario de las pacientes de la tercera edad, las pacientes ancianas, que ya ahí no vamos pues nosotros a corregir o mejorar la postura, esas ya son cifosis estructuradas, ¿no? Ahí está. Cifosis estructurada. Mantiene o mejora la producción del cuerpo. No, casi nunca en esta, cuando ya es estructurado, tú vas a llevarlo a un estado de normalidad. ¿Por qué? Porque justamente ya se ha establecido, ya está consolidado, estructurado esa posición, para lo cual lo único que hay que hacer es a veces orientarle al paciente, si es mucha de repente la incomodidad o el dolor, algún medicamento que le pueda apoyar, las terapias también están para eso. Acá, por ejemplo, cuando las curvas son totalmente reductibles, por ejemplo, hablamos de la actitud sifótica, esas sifosis que simulan, cuando hacen tratamiento se corrigen, vamos con las sesiones de terapia física según la evolución. Vemos acá en los gráficos los ejercicios que se hace justamente para mejorar la posición de la sifosis. Se mejora, por ejemplo, lo que viene a ser esa exageración de la curva sifótica a nivel dorsal. En algunos casos, viendo la evolución y en consulta médica, se puede prescribir el uso de corsés, los famosos corsés para el tratamiento, ¿no? Cuando la curva no es reductible, hablamos por ejemplo de las pacientes de la tercera edad, aparte la terapia que le podría ayudar a mejorar sobre todo el dolor, no tanto corregir la postura, hay por ejemplo los famosos corsés con nombre y apellido. El Milwake es un corsé, por ejemplo, cuando la curvatura de Koch va más allá de los 50 grados, ¿no es cierto? Y vamos a verlo también. Hay patologías, como les había mencionado desde su origen, que son de nacimiento, o sea, genéticas o idiopáticas. Es tanta la hipercifosis que la posibilidad del tratamiento quirúrgico no estaría de lado. Eso, por ejemplo, hay curvaturas muy exageradas, hipercifosis muy marcadas, que perjudican inclusive al sistema respiratorio. Entonces eso es valorado por los ortopedistas
y podrían también ser candidatos a cirugía. Pero estamos hablando de situaciones muy, muy raras que no son frecuentes, pero puede haber, póngase, uno en 100.000, uno en 500.000, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante después de hacer la terapia física, controles con rayos X. Cada 3 meses estaría bien para determinar la progresividad y cómo van con la terapia física, sobre todo en casos más avanzados. Pero si son casos leves de hipercifosis, una radiografía cada 6 meses no estaría mal. Vale decir que en casos más avanzados se tiene que hacer controles más periódicos y en casos leves podríamos esperar todavía hasta 2 controles por año, ¿no? Este es el famoso corsé de Milwaukee. Miren, por la parte anterior, lateral y posterior. Esto tiene que ponerse el paciente, justamente para corregir y ayudar en lo que vienen a ser estas deformaciones, ¿no? Como les dije, son a veces casos muy, muy raros de nacimiento, que podían, inclusive este corsé puede ir en casos de, si hay un grado de escoliosis, pero su uso principal es en los casos de hipercifosis, ¿no? Es una persona de la tercera edad, anciana. Tenemos a veces en la familia nuestros abuelitos o las personas mayores. En ellos no vamos a pretender, queridos alumnos, de corregir esa postura como tal, porque ya hablamos de una actitud sifótica, una postura básicamente ya consolidada, estructurada, rígida. Entonces acá lo que nosotros podemos ayudar es relajar un poco la parte de los músculos, evitando mayores contracturas y ayudando en el tema del dolor. Pero corregir esa postura, eso es mentira. Usar un corsé, poco o nada se va a hacer, pero sí le podemos ayudar en cuanto al tema de dolor y relajación de músculos, ¿no? Si hablamos de postura, también tenemos que saber qué situaciones o qué actividades podían perjudicar nuestra postura. Vemos, por ejemplo, a veces uno está lavando ropa en esta posición parada por más de 2 horas, entonces termina finalmente con un dolor a nivel de la columna lumbar, pero también perjudica su postura. Lo correcto es siempre cuando tengas que hacer una actividad tal vez de manera prolongada, ponerte una cuña o un pequeño banquillo en cualquier pierna. Vas a ver que mejora tu postura, no perjudicas y sobre todo vas a sentir que no se contrae los músculos, porque puedes hacerlo esto en un par de minutos, 5 tal vez, pero hazlo a ver 2 horas. A veces personas que lavan ropa, personas que trabajan haciendo una actividad en esta posición, es perjudicial. No sabemos a veces ni siquiera levantar las cosas adecuadamente. Acá en esta imagen, mira, vemos cómo va a levantar un objeto. Primero, hace que la columna vertebral vaya a trabajar más. En cambio, si nosotros nos arrodillamos, pegamos este objeto al cuerpo, va a ser menos la carga. Lo mismo acá, en vez de estar alejado, lo acercamos. O acá, miren, no está prácticamente pegada a la mesa. Acá nos ayudamos con un banquillo. Acá debería haber un banquillo que nos ayude a fin de evitar que se encorve esto, ¿no? Estas diapositivas es básicamente para conocimiento, muchachos, ¿ya? Que les va a ayudar, y que la puedan de repente ustedes compartir con seres queridos cómo se debería tomar o no tal posición. Inclusive para dormir, ¿no? Todo está para poder ponerlo en práctica, leerlos. A veces hasta no sabemos ni dormir bien. Acá clara diferencia entre una y otra secretaria. Siempre debemos tener un espaldar a nivel de nuestra columna. El codo a la altura siempre del teclado. Y acá inclusive la pantalla debería estar a la altura de los ojos de la secretaria. Miren lo que hace cuando no tiene un espaldar. Fuerza más la columna cervical y al final, después de 4 horas, esta secretaria termina con mucho dolor. Es por eso que en parte importante de nuestras pacientes que son secretarias vienen bastante por contractura muscular, dolores a nivel de la columna, ¿no? Muchachos, esta clase es bastante corta, pero a ver, vamos a graficarles en un ejemplo, justo de la última paciente, ¿ya? Es una secretaria que acude a la consulta por 33 años de edad por dolor a nivel cervical.
refiere que el dolor cervical ya está siendo con características de ardor, quemazón, refiere que toma analgésicos y no cede el dolor. En esta paciente, cuando uno la examina, primero, este es un caso que le estoy contando de lo que tengo. Entonces, lo más probable, muchachos, es que esta paciente, por su profesión de ser secretaria, crónicamente a veces trabaja más de 8 horas, ya tenga contraído toda la musculatura de la columna, tanto dorsal y cervical, que por no recibir tratamiento es rehabilitación física, sobre todo no hablo de pastillas ni para el dolor, el dolor ya pasa a un dolor crónico tipo neuropático. ¿Por qué? Porque cuando arde, cuando adormece, cuando quema, ya no es un dolor propioceptivo, sino un dolor nociceptivo, perdón, sino es un dolor neuropático. Estos pacientes no van a mejorar con diclofenaco o fenadina, simplemente van a necesitar de repente algún tipo de medicación como pregabalina, gabapentina, tramadol, etcétera, porque las características que nos cuenta son diferentes, son diferentes. A ver, no sé, yo estoy ahorita con dos dispositivos. Tengo una laptop que se quiere acabar la batería y tengo mi celular a la mano. Supongo que si se acaba la laptop, yo sigo por mi celular, no creo que se vaya a la reunión. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, por ejemplo, qué situaciones han visto donde haya una alteración en la postura o qué actividades, por ejemplo, podrían desencadenar en una mala postura, pero por sobre todo llevar a la consulta médica, ¿no? Yo ya les he mencionado, por ejemplo, las secretarias es bastante frecuente la consulta en rehabilitación, son secretarias pues de diferentes instituciones, bancos, instituciones públicas, eh, las mismas enfermeras a veces. Entonces, no sé si alguien pueda compartirnos o decir qué situaciones creen que puedan finalmente desembocar en esta alteración, ¿no? Y sobre todo acudir a la consulta por dolor. Ellos no van y dicen, doctor, mi postura está mal, nunca. Ellas van y dicen, doctor, me duele. Cuando tú la examinas y la ves, ahí la encuentras que tiene mala la postura. A ver, alguien, Doctor, por favor. doctor, yo he visto a las personas del campo que cargan así sus leñitas todo el tiempo y tienen que estar en una postura hacia adelante, siempre sufren de lumbago. Exacto, exacto. A la mierda. ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ya, vamos a ver, ya se apagó la laptop. El cargador está en el carro. Ya. Doctor, A ver, Glicerio, vamos a ver, Glicerio, efectivamente. eh, Mira, les voy a... Es tema de exposición, es tema de exposición la escoliosis, alteraciones en la postura. Pero les voy a comentar algo ya. Normalmente nosotros, me incluyo como ustedes, tienen padres, tienen familiares. eh, a veces uno no sabe qué pueda pasar en el futuro. ¿A qué me refiero? Me explico. Por ejemplo, mis padres han sido de una condición humilde. Yo veía antes en el trabajo que realizaba mi papá sobre todo, había mucha actividad de carga, ¿no? Tenía que cargar muchas cosas. Es por eso que actualmente mi padre, que tiene ya más de 50 años, cuando le saqué la radiografía, su columna prácticamente está muy comprometida, ¿no? Tiene una escoliosis marcada, una espondiloartrosis y usa corsé de vez en cuando, ¿no? Cuando está mal sobre todo, cuando presenta dolor, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que por desconocimiento, esas personas del campo o muchas otras personas en su trabajo o en su actividad diaria no saben cuidarse la columna. Y con ello vamos a hablar obviamente de alteración y mala postura. Entonces cargan tanto, como él lo dices, ¿no? Las personas, pero en algún momento van a acudir a cualquier consultorio. Y peor todavía ves del campo, no saben a dónde ir. Por un médico, van por otro, van por otro. Entonces, a veces, pues, no se tiene esa visión de qué tratar, ¿no? Y yo tengo pacientes del campo, pacientes que vienen de 4 o de 3 horas de la ciudad por dolor.
Si los trae ellos, no es que, "Oh, doctor, mi postura está mal, ¿no? Viene, doctor, me duele tanto que ya no puedo. Incluso a veces vienen, algunas personas vienen con las lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque si hay algo que realmente te va a hacer rendir en cuanto a lo que es enfermedades, es el dolor. ¿A quién le gusta tener un dolor? Ayer mismo, les cuento algo que no es de repente netamente de la asignatura. Ayer mismo hice un turno noche. Vino una niña le digo, niña le digo porque tenía 17 años, con sus padres por un dolor abdominal. Para cuando yo entré, la paciente ya había sido evaluada por la colega anterior del turno como un dolor abdominal que estaba en estudio, de repente comió algo, ¿no? Cuando yo la vi con tanto dolor, me dijo ella misma, doctor, me duele, ayúdeme. Entonces, ¿qué hice? Le aumenté analgésicos para ver que calme el dolor, ¿no? El dolor es feo, pues gritaba la niña, ¿no? Le aumenté un par de analgésicos, volvió a las 2 horas y no le calmaba el dolor. Entonces, con eso estoy recogiendo que el dolor a veces lo que realmente te va a hacer, te va a traer a la consulta. Si esa niña no le dolía, tal vez no vaya a la emergencia. Y esa mamita que tú mencionas que carga, yo te aseguro que en algún momento va a tener que hacer una consulta por dolor. Finalmente esa niña la pasé a cirugía y era un apéndice, ¿no? Lo mismo pasa con los estibadores, las personas que hacen trabajos forzados, no por un día, no por 2 días, a veces crónicamente o mucho tiempo, hay un compromiso de la columna. Obviamente, ya le estoy diciendo, hay una alteración de la postura, pero el dolor es discapacitante. Recuerden, cuando el dolor es más de 3 meses en cualquier región corporal, ya hablamos de un dolor patológico, de un dolor neuropático. Esos dolores que tienen más de 3 meses, las personas que tienen un dolor más de 3 meses, ya van describiendo el dolor con diferentes características, como, doctor, me adormece, doctor, me arde, me quema, no sé, toco la frazada y me duele. Me toca la ropa y me duele. ¿Cómo te va a doler cuando te roza la frazada? ¿Cómo te va a doler? Eso no se explicaría, ¿verdad? Pero en un dolor neuropático, eso se llama alodinia, es la, es la exageración del dolor frente a un estímulo normal, así se define, alodinia. Eh, Así vienen los pacientes con dolor crónico. Entonces, cuando tú hablas, Glicerio, de esas mamitas, siempre en algún momento vienen. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que no tienen recursos a veces para hacer tratamiento, ¿no? Ellos piensan que con una pastilla, una ampolla, o que les toques va a calmar algo que se ha ido dañando poco a poco en el tiempo. Es imposible, ¿no? ¿Alguien iba a hablar, por favor? Doctor, buenas tardes. ¿Podrían ser también las personas que utilizan silla de ruedas por la misma postura, ¿no? Que ellos están casi todo el rato sentados y más que todo ellos también tal vez hacen trabajos manuales y todo el rato están sentados y tienden a inclinar hacia adelante, como no se paran, podría también desarrollar en ese tipo de dolor, doctor. Claro, hay pacientes postrados, los parapléjicos, lesionados medulares, que la mayor parte a veces del día están postrados en una silla de ruedas. Y efectivamente ellos describen, doctor, me duele la columna. Y no solo que te duele la columna, sino que a veces tanto estar en esa posición, no por un mes, 2 meses, sino hasta años, desarrollan secundariamente una escoliosis. Sabemos que nosotros en actividad estamos caminando, estamos de un movimiento a otro, pero ellos estando sentados la mayor parte de su vida o su tiempo, entonces poco a poco esa columna, aparte de contraerse, aparte de doler, entonces empieza a presentar alteraciones a nivel del sistema óseo y desarrollan escoliosis secundarias. Escoliosis secundaria. A ver, hablar de postura, por ejemplo, para nosotros de rehabilitación es ver el paciente cómo se para, cómo camina, ¿no? Si el odontólogo, cuando tú conversas con un odontólogo, el odontólogo dice que te está mirando los dientes, ¿no? Nosotros los rehabilitadores estamos viendo cómo camina el paciente. Y en la calle es pues un espectáculo ver cada uno cómo camina, ¿no? Hay otros que tienen un buen patrón de marcha, que también es tema de exposición,
y otros pacientes pues que vienen cojeando. Hay otros pacientes que se nota claramente que tienen un valgo de rodillas, piernas en tijera y caminan normal, pero tiene esa alteración, ¿no es cierto? Obviamente que eso no está bien. O hay pacientes, como les mencionaba la vez pasada, el futbolista Jefferson Farfán, ¿cómo camina? Arqueado, ¿sí o no? O ese cómico ambulante Pompín, también pues es un varo de rodillas, marcadazo, ¿no? Tiene una patología ese señor, no solo de varo, sino me parece que es un síndrome genético, parece que ha nacido así, ¿no? Entonces, eso vemos nosotros los rehabilitadores cuando caminamos en la calle, vemos las marchas, y cuando viene al consultorio igualito. Pacientes han visto que caminan y la parte del pie no logran hacer eh, dorsiflexión de tobillo, o sea, no logran levantar los dedos del pie hacia arriba, ¿no? En la marcha, o sea, no hacen extensión de tobillo, sino caído, ¿no? O sea, que es como el caballo de paso, el caballo empiezan a pisar. Ahí nos habla, por ejemplo, de lo que viene a ser lesión a nivel de lo que viene a ser L5, S1, ¿no? Probablemente un traumatismo o algo, ¿no? O el paciente que camina con la mano flexionada, perdón, con el codo flexionado pegado al pecho y la pierna de ese lado, o sea, vale decir lado derecho y lado izquierdo en extensión, ¿no? La famosa marcha en guadaña, la famosa marcha del segadero o la famosa marcha del paciente hemipléjico, ¿no? Todas las marchas alteradas tienen obviamente la postura alterada, eso no está en discusión. Y así podríamos hablar, ¿no? O los pacientes con PCI, adulto, imagínense un paciente con parálisis cerebral infantil que ya tiene 30, 40 años y que camina en la calle así, haciendo movimientos musculares involuntarios y con una marcha alterada, o las famosas atáxicas, ¿no? Las marchas atáxicas. Menciono estas marchas porque, como les repito, todas estas alteraciones en la marcha tienen una postura alterada, ¿no? Pero a lo más común que vamos a ir es a la vida diaria, a veces de las actividades que hacemos. Así como les menciono que las secretarias son un grupo importante de consulta médica, porque sí, chicos, ¿ah? Bastantes secretarias vienen a consulta por dolor. Doctor, me duele mi espalda, doctor, ya no puedo. Entonces ahí hacemos la evaluación de la postura, encontramos escoliosis, cifosis, tratamiento, medicina física y en algunos casos ortéticos. Y en algunos casos, dependiendo, también nos podemos apoyar en los medicamentos. Medicina física y rehabilitación también es una especialidad que trabaja bastante con la medicación. Si les he dicho que de 10 pacientes de consulta, 7 son de dolor, muchos de esos 7 necesitan calmar el dolor. No lo voy a hacer con una pastilla, siempre. Y te vas a dar cuenta cuando estés en tu serum, cuando el paciente dice, ay, qué doctor, he cargado Adobe y me duele mi columna. Tú le vas a dar diclofenaco con dexametasona o, si eres más acucioso, un relajante muscular como orfenadina. Ese paciente va a volver y te va a decir, doctor, me ha ayudado un poco, pero me sigue doliendo. A veces los medicamentos no es la cura, mucho menos el tratamiento final, sino necesitan otro tipo de intervención. La medicina física y rehabilitación es una especialidad que no se conoce mucho, pero dentro de ella se tiene para tratamiento del dolor muchas cosas, como por ejemplo el calor, el frío, las corrientes, los ultrasonidos, el magnetoterapia, el láser, las ondas de choque. Muy aparte los procedimientos que hace el médico, como bloqueos nerviosos, como proloterapia, acupuntura, ozonoterapia, toxina botulínica, tratamiento con PRP o famoso plasma rico en plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, yo a ustedes mi objetivo es que conozcan un poco más de la especialidad para que cuando ustedes sean médicos puedan decir, ¿sabe qué, señor? Creo que usted necesita ir a rehabilitación. Doctor, estoy refiriendo a un paciente con PCI que necesita tratamiento. Me parece que tiene una secuela de un Guillain-Barré que nunca ha sido tratada. Lo refiero a rehabilitación. ¿Ok? Bueno, chicos. Vamos a quedar algo. Señorita delegada, ¿está usted allí? Doctor, disculpe, la delegada aún no se encuentra. Ya. Estoy yo mientras tanto tomando su lugar de manera momentánea. Mm,
Miren chicos, vamos a ser claros y sinceros. Claros y sinceros. Es la segunda vez que yo enseño. Voy a agradecerles a ustedes, a todos. Yo le dije a la delegada, ¿no? Si yo tengo un problema con mi celular, mínimamente pues pediré el número del doctor que tengo clase hoy día y le llamaré, aunque sea de la calle, y le diré, doctor, estoy con problemas en mi celular, las clases de repente vamos a demorar. Pero a mí me extraña que no se comunique vuestra delegada, me llame otra alumna, yo estaba esperando, le he escrito a la delegada. ¿Por qué? Porque quería preguntarle cómo es de las exposiciones, porque este jueves se supone que arranca la primera exposición. No sé si se les ha comunicado. ¿Han hecho el sorteo de las exposiciones? No, doctor. No, doctor. Aún no, doctor. ¿Y por qué? ¿Por qué no han hecho? Si yo les he dicho en la anterior clase a ustedes, a la delegada, le voy a pasar el sílabus, le voy a pasar las exposiciones, y se le he pasado, no sé, ahí está en el WhatsApp, lo tengo. Porque yo le dije a la delegada, está acá en el WhatsApp, le dije, yo voy a exponer el día domingo y el día martes. Y arrancamos el jueves. Y para decirle eso, fue el día pues jueves que no hicimos la clase, pues. Claro, claro, le dije con anticipación. Entonces yo hago el domingo y hago el martes, cosa que el del jueves tiene este tiempo para hacerlo. Ya, necesito por favor, muchachos, les estoy diciendo yo, necesito que haya otra persona, un accesitario como delegado. Quiero una persona proactiva. El anterior semestre, la señorita Alexandra ha sido muy buena delegada, me molestaba. Yo no tengo ningún problema que me llamen, que me digan, doctor, vamos a hacer esto. Muy proactiva. Yo me he sentido muy bien fortalecido de su apoyo, hemos logrado hacer, ha estado presente incluso en los recuperatorios de los alumnos que estaban mal, me ha facilitado convertirme, yo no sabía nada del MIT, me ha facilitado convertir ¿qué se llama? Llevar las clases al auditorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad yo necesito una persona que le apoye a vuestra delegada y voy a tener que se llama, valerme también de ella, porque a mí la verdad me sorprende que la delegada no se haya comunicado, ahora no sepa nada, y me sorprende que no les haya dicho nada. Les ha hablado, pero que iba a haber un sorteo, yo le dije, está escrito. Doctor, sí nos ha ¿Ven? llegado a comunicar y hemos formado grupos, solo faltaba que se sortee. Ya, yo les he dado la libertad de que le dije a ella también. A mí, como ustedes vean chicos, por afinidad de repente se entiende mejor uno con otro, formen los grupos, son 22, yo tenía una lista de 44, de todas maneras, no va a variar las exposiciones, yo necesito, aparte de esa persona, que ahora mira, antes de que se vayan a clases, puedan delegar una persona, sea varón o mujer, un varón, les voy a decir que sea un varón. Ya tuvimos una mujer, ahora tenemos una mujer. En este caso voy a pedir un varón que les represente, porque yo necesito trabajar de una manera con ustedes. ¿Sabes qué, muchachos? Hoy día hacemos clases, mañana no hacemos, tenemos exposición. ¿Hasta cuándo son los aportes? Averíguame esto. Entonces, y la verdad, me quedo un poco disgustado por vuestra delegada que hoy día no se comunica, ni por respeto. Ni por respeto, y el doctor sabe que estoy mal, mi celular me han robado. Ahora, lo otro es que yo le había dicho a ella, aparte de formar los grupos, vamos a establecer las reglas de juego. ¿Por qué? El semestre pasado, ¿qué ha pasado, chicos? No se ha considerado exposiciones. Yo empezaba en la docencia y ya pues lo dejamos de lado, ¿no? Se sorteó las exposiciones y no se concede esa nota. Pero al final, para el tercer aporte, muchos que estaban mal, ya sabían que estaban mal en el primer y segundo aporte, decían, doctor, ¿no nos van a considerar las exposiciones? Le digo, ¿cómo vamos a considerar las exposiciones a estas alturas si no se ha considerado ni para el primer ni segundo aporte? Sí, doctor, por favor. Entonces, yo creo que es justo considerar las exposiciones, porque ahí vamos a saber de las dos personas que expongan
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desenvuelven? Si se han preparado o no se han preparado, si tienen una buena ponencia, no solo lo han copiado de repente de los PowerPoint ya diseñados. ¿Qué cosa que les va a ayudar? Y nosotros vamos a hacer una distribución justa en porcentajes, tanto de su examen, de su asistencia. Hoy día, por ejemplo, yo les voy a conceder a todos la asistencia, a todos. ¿Por qué? Porque he tenido problemas acá con el cargador en el carro, lo he dejado. Y no he sacado mi Excel, no lo tengo en esta laptop, sino en la casa. Es lo más justo, creo, ¿no? Concederles a todos. Pero yo creo que las exposiciones, chicos, les va a ayudar a muchos, tal vez en 1 o 2 puntos, que a veces por ese punto han jalado un aporte, ¿no? Y pregúntenle a alguien que ha jalado finalmente el curso, finalmente, ¿cuánto le ha faltado para aprobar? Le ha faltado unos 4 puntos, 3 puntos, creo. Entonces yo les sugiero, muchachos, que hagan una buena exposición. Como ya han formado los grupos, se supone que lo han hecho por estricta afinidad, entonces apóyense entre ambos, hagan una buena exposición. Yo no voy a tener ningún problema en ponerles un 20 en una exposición, ¿ya? Y les va a ayudar. Entonces, a la persona que ustedes ahora puedan elegir como apoyo a la delegada, yo normal le puedo llamar a ella y quedar y hacemos esto y tiene la voz de delegado, varón, tiene que ser una persona que por favor que me esté molestando, yo no tengo ningún problema que me llame aunque sea 10 o 5 de la mañana, no hay ningún problema. Entonces, necesito que por favor hoy día mismo esos grupos que han formado me escriba al interno, mi número lo debe tener la persona que hoy día me lo ha pedido, que se lo comparta, le voy a pasar las exposiciones nuevamente y necesito para hoy día que me diga quiénes dos van a exponer el siguiente tema. Si no mal recuerdo, me parece que es alteraciones posturales o marcha. No lo tengo ahorita a la mano el sílabo, pero se lo voy a mandar. A ver, no me corten, lo tengo acá. Acá está. Delegada. Ahí está. La primera exposición, señores, del día jueves, tiene poco tiempo, sí, no es culpa del que le toque, va a ser un sorteo, se supone. Es marcha, fases de la marcha, definición, evaluación y tipos de marcha. ¿Ok? El día jueves arrancamos con eso, son 2 horas, es un tema un poco relativamente no tan corto. Entonces arrancamos con eso. Son 22 exposiciones, tomados en cuenta que eran 44 alumnos. Finalmente, creo que ya estamos ya 22 de febrero y no creo que hasta estas alturas no sepan cuántos finalmente están llevando el curso. Que yo sepa eran 44, pero los grupos que ya están formados, hoy día, por favor, me dicen cómo se va a hacer. Primero lo que yo necesito es quién el jueves va a exponer, qué alumnos son. Doctor, Entonces, buenas tardes. dígame. Doctor, buenas tardes. Disculpe, justo estamos hablando con mis compañeros y estamos proponiendo a mi compañero Joaquín. No sé si tal vez lo pudiéramos nombrar de una vez, por favor. Mira, más que nombrarlo de una vez, ustedes conversen y que me escriba. Y de repente Joaquín se está sorprendido. Ustedes tómense 5 minutos, hablen bien, va a ser, porque yo ya le estoy diciendo más o menos las características que quiero. Porque la verdad son 3 clases y necesito una persona que apoye a vuestra delegada. Lo mismo van a ser delegados. Yo no voy a decirle, ella ya dejó de ser delegada, no voy a decir eso, pero sí estoy diciendo, necesito una persona que ahorita ustedes queden, que apoye, porque así si vamos a ir así, yo no me siento conforme, muchachos. Ya, convérsenlo, no es que Joaquín sea, sino convérsenlo, y si es Joaquín finalmente, me dirán que es Joaquín. Entonces, el día jueves, bajo el sorteo que van a hacer, las características son, no debe haber más de 60 diapositivas. ¿Ya? Es un número prudente, creo, de diapositivas por tema. El anterior semestre, como yo no tomaba ese cuenta, me han expuesto, muchos lo han hecho muy bien, muchos lo han hecho muy mal.
Entonces, algunas reglas para la exposición. No debe haber más de 60 diapositivas. 2, no debe haber más de 14 renglones en toda la diapositiva. Tienen que ser cosas concretas que le permita al expositor recordar y hablar. ¿Ya? No, por favor, no se permite leer. Yo en el anterior semestre lo que he visto, ha habido muy buenos chicos. Recuerdo, incluso son los alumnos que han sacado las mayores notas, han tenido promedio final de 18 en la asignatura, al final, todo promedio. Han expuesto muy bien, los felicito. Yo sé que también ustedes lo van a hacer muy bien, pero no me pongan texto. No va a haber más de, como les digo, más de 12 renglones. 14 si quieren, 14 es suficiente, pero son ideas concretas que al expositor le permite recordar qué es lo que va a hablar, qué es lo que ha estudiado y que le permite explayarse. ¿Ya? Y por favor, estudien. Uno se da cuenta cuando ha estudiado y empieza a hablar y lo hace de una manera muy, muy buena. ¿Ya, chicos? Entonces, sé que hasta el 15 de marzo tenemos que acabar el primer aporte. Creo que no estamos mal, porque he visto ya el calendario, hasta el 15 de marzo, después en mayo es el segundo aporte, y finalmente creo que es en julio, me parece, el último aporte. Entonces estamos ya 22 de febrero, para el 15 de marzo, creo que vamos a llegar bien. Yo les voy a apoyar en lo que haya que reforzar. Finalmente mi objetivo es que sepan lo grueso de la situación. Yo no voy a preguntar cosas rebuscadas, mucho. Pues cuando estoy hablando en la exposición, cuando dicen, chicos, acá le estoy... Y lo mismo va a ser en las exposiciones. Y al final van a tener las exposiciones mías y de sus compañeros. Y de ahí va a venir el examen en su 98%. Tenemos las exposiciones de ayuda, tenemos la asistencia y tenemos las clases. Ya, pero mi objetivo no es asustarlo, mi objetivo es que se sientan que vamos a llevar una asignatura que se va a aprender lo que se debe aprender, no nada de que les sirva para ello, porque al final ustedes van a terminar el curso, ¿qué cosa van a recordar de rehabilitación? Lo que necesitan, nada más. Entonces, chicos, siéntense un rato, escojan al delegado. Delegado, me avisa usted por mensaje de texto qué personas van a exponer el jueves. Y se supone que es un sorteo. A quien le toque, suerte, pues, ¿no? Y del mismo modo la segunda exposición, la tercera, y nos vamos comunicando. Muchachos, que tengan ustedes muy buenas tardes. Cuídense, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.